el reto aquí en nuestros estudios de San Sebastián de Vallalta de superarnos día a día, año a año. Y con este nuevo año pues tenemos un programa muy especial con un contenido de mucho valor. Para empezar vamos a saludar a nuestros amigos de Facebook que están ahí. Monsan, diles hola, que nos ven. Ahora está ahí Josep María a punto de etiquetarnos a saco para que se añadan nuestras cohortes de seguidores. Entonces, decía que con cada año intentamos superarnos, ir un poco a más, generar más valor en nuestros programas, y hoy tenemos un programa que teníamos muchas ganas de hacer. Uno, porque voy a hacer una introducción sobre los estilos de liderazgo del gran gurú del mundo del liderazgo y de la inteligencia emocional, que es Daniel Goleman. Y el otro porque tenemos a la flamante Monsan Aleu, que nos va a deleitar hoy con las creencias limitantes y cómo superarlas. Así que no vamos a hacer esperar a nuestra impaciente audiencia y voy a deleitarlos con el primer contenido que he preparado poco, porque voy a ser sincero, me he basado en un artículo de Ricard Loria. Ricard Lloria es un escritor de management español, catalán, que ha analizado muy bien un libro que para mí y para el mundo en general pues es un pilar, es una biblia de liderazgo. Se llama El líder resonante crea más. Bien, este libro, que en inglés se llama The Primal Leadership, que a mí me costaba entender, pero es el mismo libro, sí. The Primal Leadership de Daniel Goleman analiza los diferentes estilos de liderazgo, pero no solo dice teóricamente cuáles son, y los categoriza y los taxonomiza, sino que da un montón de ejemplos prácticos de casos que han ido bien, casos que han ido mal al utilizar uno u otro estilo de liderazgo. Bien, vaya por delante que la máxima del liderazgo en cuanto a los estilos de liderazgo no es tener el estilo adecuado, porque no hay un estilo adecuado a todas las situaciones ni a todas las personas. Hay estilos adecuados a situaciones y a personas. Incluso con la misma persona puedes necesitar diferentes estilos de liderazgo en diferentes momentos, ¿no? Por tanto, no hay un estilo adecuado, pero sí es importante conocerlos para poder identificar y, por tanto, poder trabajar en ellos. Bien, dice Daniel Goleman, Ricard Lloria, en este escrito meta resumen del libro de Daniel Goleman, del líder resonante crea más, dice que hay 6 estilos, un poco combinando todos los factores de inteligencia emocional y de inteligencia social. Pues bien, todo eso aplicado y combinado después no es algo al azar. Entrevistaron a miles de directivos para analizar las diferentes competencias y hicieron muchísimas encuestas, unas 6.000 me parece, en el libro lo dicen, pues sacaron las conclusiones de que hay 6 grandes metaestilos de liderazgo. ¿Cuáles son? El primero, dice, es el liderazgo coercitivo. Lo definen como el liderazgo menos eficaz en la mayoría de situaciones, pero que en ocasiones resulta de mucha utilidad, sobre todo en las situaciones de crisis de una empresa, cuando no hay posibilidad de tomar decisiones, porque por ejemplo la empresa se va a preparar va a ser adquirida, en general lo que hay es mucha incertidumbre y ahí la posibilidad de que la gente tome decisiones es muy pequeña. Por tanto, hace falta algo más contundente para intentar hacer que el barco llegue, hasta un puerto, el que sea, en este caso el de ser adquiridos, pero en las mejores circunstancias posibles. En situaciones normales no se entiende que sea un liderazgo positivo porque mata definitivamente las nuevas ideas. Justamente decimos que se caracteriza por la baja participación, ¿no?, de las personas. Como se reduce la participación de las personas, el sentido de responsabilidad de los participantes se evapora completamente. Y por tanto, al sentirse incapaces de actuar por propia iniciativa, pierden el sentido de pertenencia, el sentido de responsabilidad en su desempeño, y por tanto se entiende que este estilo de liderazgo solo debería guardarse para situaciones generalmente de crisis, ¿no?, de cuando se avecina una situación hostil. El segundo estilo, dicen, es el líder autoritario. Es el que motiva a la gente por lo que es claro para ellos cómo su trabajo encaja en una visión más amplia de la organización, pero cuando el líder da una retroalimentación sobre el desempeño, el criterio principal es sí o no que el rendimiento mueve a la visión. Es decir,
lo que él intenta desde este punto de liderazgo es decir, ¿estás conmigo o estás contra mí? En resumidas cuentas, las normas para el éxito son claras para todos, es decir, vamos a definir unos criterios y si llegas bien y si no estás desalineado con la visión de la organización. Los líderes autoritarios dan cierta cancha para innovar, porque se mueven por los resultados. Por tanto, si tu innovación creo que me va a aportar algo, puedo dejarte hacer, ¿no? Y experimentar riesgos, pero muy calculados, muy demostrados. El líder autoritario, el estilo autoritario, tiende a funcionar bien en muchas situaciones de negocio, pero falla cuando el equipo está formado por expertos o compañeros que tienen más experiencia que el líder. Esta es una característica bastante importante porque del momento en que hay un directivo muy formado y personal productivo, esto suele funcionar. Oye, yo veo lo que tú no ves y por tanto actúo como un pastor de rebaño, ¿no? Pero claro, a la que haya profesionales que discrepen, se rompe todo este estilo. Por tanto, tampoco suele ser un estilo muy sostenible en el largo plazo, porque al final los equipos, cuando todo el mundo es muy nuevo, suelen aceptar ese liderazgo vertical, pero después la gente va aprendiendo, en fases aprenden más que el propio que está arriba, y entonces al final no acaba siendo sostenible, o bien porque genera conflictividad y entonces la gente pues se desafecciona del equipo. Tercer estilo, el líder afiliativo. Este también es bastante famoso. Este es el que se esfuerza por mantener a los empleados felices, crear armonía, aumentar lazos, vínculos emocionales fuertes. Es muy paternal, por definición. El líder de afiliación da mucha libertad. También es uno de los que cae fácilmente en el laissez-fairismo, ¿no? En el dejar hacer. Y son estos líderes paternales que se llevan a sus empleados a comer, a tomar algo, ¿no? A ser un poquito amigos. Ellos celebran mucho los logros, eso es positivo, sin duda alguna. Pero un problema del líder afiliativo es que debido a este enfoque son como muy coach, es decir, no desde el punto de vista del coaching propio, holístico y global, de ver sinceramente lo que haces bien y lo que no haces bien y vamos a trabajarlo, sino muy de la palabra fácil, de la palmadita en la espalda. Al ser tan así, al ser tan permeables, pues muchos empleados pueden ver que se percibe y se tolera pues una dosis de mediocridad elevada en las empresas. Y esto no suele gustar al resto del equipo, porque los otros piensan, bueno, si yo me esfuerzo tantísimo y no se me reconoce, la persona a la que está a mi lado, que no hace ni el huevo, pues se le está acabando poniendo la mano en la espalda igual que a mí. Entonces ya no se acaba de ver y los mismos empleados acaban rebelándose un poco contra este estilo, ¿no? de liderazgo. A ver, rara vez estas personas ofrecen consejos constructivos sobre cómo mejorar y por tanto los empleados deben encontrar la manera de hacerlo por su cuenta, ¿no? Por eso decía que es un estilo muy fácil de caer en el seferismo. Y dicen, fíjate, que es peor tener un líder ausente que un líder autoritario. O sea, han hecho estudios en los que se ha visto que si hubiéramos de coger dos extremos, mucho mejor el autoritario porque al menos, digamos que sin contar con el compromiso y la participación activa y la vinculación emocional de los equipos, pero al menos llevan el equipo hacia una dirección, ¿no? Y el afiliativo no suele serlo. Dicen del afiliativo, una frase brillante, es que suelen poner la empresa a su servicio emocional, no al servicio empresarial, ¿no? La empresa debería tener un servicio empresarial, que es llegar a alcanzar una visión. Pues ellos suelen utilizarla para colocar a familias, los que cuando son empresarios tienen poder de decisión, colocan a familiares que no especialmente son los más productivos, que se forma un vínculo ahí bastante negativo, ¿no? Bien, cuarto estilo, los líderes demócratas. Estos son los líderes que aumentan la flexibilidad y la responsabilidad por dejarse y la responsabilidad por dejarse trabajadores tienen voz y voto en las decisiones que afectan a sus objetivos y cómo hacen su trabajo. Al escuchar las preocupaciones de los empleados, los líderes democráticos, pues de alguna manera quieren aprender qué hacer para mantener la moral alta, ¿no? O sea, ellos se basan en la participación, esperan despertar el compromiso a través de esa participación. Por lo que tienden a ser muy realistas sobre lo que se puede y no se puede lograr, que eso
tiene todo lo positivo, porque si se fijan un objetivo tenderán a cumplirlo, pero también tiene una parte muy negativa, porque si el equipo se siente derrotista o cree que no puede llegar a un objetivo, ¿quién es el que les lleva a eso? Al superar sus expectativas, ¿no? Ese punto sería un punto flaco del líder democrático. Este estilo tiene un problema. Al ser tan democrático, es en cierta manera algo cobarde. Y entonces las reuniones son eternas, no se acaban nunca, todo el mundo tiene que hablar. Pero espera, escuchemos a tal. Bueno, es que hay que conducir esa reunión. Una reunión de más de 40 minutos, nos lo dijo Reyes Grases, es muy poco productiva, ¿no? Por tanto, la participación está bien, se dice, controlada, ¿no? En las empresas, siempre canalizada. Bien, y este estilo es muy deficiente cuando el personal no está lo suficientemente formado. Es decir, si tuviéramos una plantilla muy de perfil productivo, no es tan valioso dejarles participar de una manera consistente en la estrategia. Sí, recoger obviamente opiniones de una manera controlada, pero quizá formar parte de un comité estratégico sería excesivo. Quinto estilo de liderazgo, los líderes por imitación. Estos están marcando las pautas, dado que establecen estándares de muy alto rendimiento, son obsesivos, son el líder perfeccionista, el eneatipo 1 que diría Borja Vilaseca, ¿no? Y ellos son los que quieren hacer las cosas mejor y más rápido y exigen lo mismo de todos a su alrededor. Dice, si los artistas pobres no se levantan a la ocasión, estos dirigentes no dudan en reemplazarlos con quien pueda, ¿no? O sea, lo que esa visión psicopática de me sirves en la medida en la que me sirves a mis intereses, ¿no? Pero tú como persona no cuentas para mí, ¿no? Esa es la visión del psicópata, de la falta de empatía, del solo como un objeto. Las demandas que marcan, las pautas, las demandas, o sea, ellos lo que hacen es de alguna forma marcan una cota de excelencia que puede abrumar absolutamente a los empleados, descorazonarlos, porque nunca lo que hacen es lo suficientemente bueno, ¿no? Y estos tampoco dan ninguna información sobre cómo la gente está funcionando, porque no les interesa el cómo, es simplemente el qué, el resultado. Estos saltan en asumir el control cuando piensan que las personas se están quedando. Y estos se definen por una frase. Si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo. Que esta es una de las frases célebremente aclamadas como la gran derrota del liderazgo. O sea, cuando tú pronuncias eso como líder, estás realmente en un estilo muy débil de liderazgo, ¿no? Además, muy cercano al burnout, se dice, el síndrome de estar quemado. O sea, justamente el síndrome de estar quemado se define por una sobresaturación, por una falta de saber transmitir la visión, si es que en algún momento la tuviste, a tu equipo. Te acabas cargando de todas esas tareas, tú consideras, es un círculo negativo porque piensas que tu equipo es más inútil. Como tu equipo siente que piensas eso de él, a su vez se desafecciona más de los objetivos de la empresa. Y por tanto, tú todavía lo sientes más lejos, te acabas cargando más tarea y bueno, y al final se acaba convirtiendo en algo muy poco sostenible que generalmente acaba con el cambio del líder, porque antes cambias a un líder que cambiar a toda una plantilla y piensas a ver si alguno pues reconecta con ellos. Por tanto, si eres líder y estás en una situación de si quieres que algo se haga bien, hazlo tú mismo, llámame, ¿vale? y lo analizamos. Líderes de entrenamiento, el sexto tipo de liderazgo. Este es el líder coach en su globalidad. Dice, ayudan a los empleados a identificar sus fortalezas y debilidades únicas y consideran no solo sus aspiraciones profesionales, sino también las personales. Animan a los empleados a establecer metas de desarrollo a largo plazo, que ese es el sentido de la estrategia. En empresa utilizamos estrategia como sinónimo de largo plazo y ayudarles a conceptualizar un plan para alcanzarlo. O sea, no solo, que este es el verdadero sentido de la estrategia. El objetivo a largo plazo te debe ayudar a traducirlo en acciones tácticas a corto plazo. Los líderes de entrenamiento sobresalen en delegar. Estos sí acaban llegando a un liderazgo efectivo. Son un poco el antónimo del liderazgo que hemos visto antes. Les dan tareas desafiantes, retadoras, pero no lo suficiente como para a sabiendas hacerles fracasar. Cuando los empleados saben que su jefe les observa, y se preocupa por lo que hacen, se sienten libres para experimentar. Por lo tanto, son unos desatascadores de la innovación, que siempre decimos que la innovación nace de la discrepancia, ¿no? Si tú y yo discrepamos y tenemos miedo,
lo que va a hacer es generarse un conflicto perpetuo. Pero si tú y yo discrepamos sin miedo, es una fuente inagotable de innovación, ¿no? Oye, pues yo lo veo así. Yo creo que no, yo creo que lo vería de otra manera. Bueno, pues no lo había considerado. Pues tienes razón, lo hacemos de la tercera manera. Entonces sale una tercera manera probablemente más estable y más sostenible. Decimos, pero por el contrario, hay un pero en los coaches. Dice, el estilo de entrenamiento tiene poco sentido cuando los empleados, por cualquier razón, son resistentes a aprender o cambiar sus maneras. Y se produce un error si el líder es inepto en coaching. Eso también. ¡Ey! ¿Está tan molado, sí o no? O sea, la he preparado para ti, Monsan. Esa ahora la debatiremos también, el coaching aficionado, el coach aficionado. Pero esto es importante. Cuando uno quiere ir de coach, quiere ir de super guay y quiere ir de mejor amigo y vamos a hacerlo así y no tiene experiencia, yo primero diría que se formara algo en coaching, que no todos son másters en coaching, que hay cursos de coaching y pueden darte herramientas buenas para abordar el proceso de generación de creencias en las otras personas, cómo abordar a otras personas de una forma eficaz y eficiente. Y vamos a... ¿Me ayudas? Josep María Cano tiene una frase muy buena que dice: bienvenido al directo y al mundo de la producción. Así que cosas pasan en directo y aquí estamos en un estudio de grabación en directo y estas cosas pasan. Decíamos que dos peros. Uno, que este estilo de liderazgo coach se ha llevado por personas sin experiencia en coaching. Y el otro es cuando estás con personas que no tienen ganas ni de aprender ni de cambiar una plantilla, lo que llamamos en gestión muy vegetator, ya no te digo sabotator. Ahí hace falta una reconducción con más gallardía, con más aplomo. Y cuando tienes el equipo que tú consideras que ya está maduro, ahí puedes volver a un estilo maduro también de liderazgo. Es como lo que dicen en psicología, ¿no? La psicología conductista, la psicología sistémica. Hombre, si una persona solo entiende, dame pautas concretas, quiero adelgazar, hazme la dieta, pues tendrás que actuar sobre esa necesidad sentida. Porque si le empiezas a hablar de reeducación dietética, no está en ese idioma, no está en esa longitud de onda, no te va a captar. Por tanto, lo mismo pasa del líder respecto del equipo. Hay gente que, por ejemplo, se toma la asertividad como un signo de debilidad, ¿no? Tú le cuentas, oye, yo he sentido esto, no lo he vivido bien, pues yo qué quieres que te diga, yo lo veo, ¿sabes? Entonces, tienes que intentar adaptarte, amoldarte, es lo que decimos, el estilo de liderazgo, a la persona y a la situación. Bueno, y estos son los 6 tipos de liderazgo que brillantemente Ricard Llori ha resumido en este post, que se llama Daniel Goleman, sus 6 estilos de liderazgo, y que podéis ver más expandido en el brillante libro de El líder resonante crea más. Y como ejemplo de conexión entre las personas y un estilo especialmente resonante, quiero poneros este trozo de película creo que es 1996, de la película Tienes un email, You Got an Email. ¿La tenemos, José María? Vamos allá. No perdáis la fe, está viniendo. Bueno, tenemos un problemilla con el audio, pero no pasa nada, os la explico. Si la recuperamos, la ponemos. Tienes un email, Tom Hanks está con Meg Ryan. Gracias, Monsan, es una sabia del mundo cinéfilo. Y aquí él está en la caja, ella está en la caja y quiere pagar, ¿no? Pero es la caja de tarjetas y no tiene tarjeta. No, es la caja de metálico, que era más corta que la de tarjetas. Entonces no tiene metálico, solo tiene tarjeta, pero la cajera no quiere pasarle. Y le dice, ya, ¿me puede pasar, por favor? Me he equivocado. Entonces la cajera le dice, ya, pero es que está toda esta cola. Por favor, páseme. Entonces, ¿qué sucede? Como no hay ningún proceso de conexión, lo único que ha hecho Meg Ryan es anteponer su necesidad a los de todos los demás. Oye, mira, ni siquiera un disculpe, ni siquiera un perdóname, entiende mi necesidad. No ha habido nada. Ha habido una imposición, en el fondo, por mucha sonrisa que uno le ponga. Entonces, no la quiere atender. Pero justo aparece Tom Hanks, El Salvador.
¿Y qué hace primero? Primero le pregunta el nombre a la cajera, ¿cómo te llamas? Rosa. Qué bello nombre, Rosa. Una mirada, una sonrisa sincera. Mira, Rosa, sinceramente, mi compañera, mi amiga se ha equivocado, pero tenemos una tarjeta. Y hace toc, toc, y le dice, ¿quién es? Y dice, Tomás. Tomás, me tomo la tarjeta, la libertad de pasar esta tarjeta. Un poco de humor, de salirte un poco de las normas. Es acercarte sin invadir a la otra persona, ¿no? Que la otra persona se sienta respetada porque ha interpretado que tú te has interesado por llegar a ella. Este para mí es un poco el mensaje del vídeo, ¿no? De este vídeo de 1 minuto, de esta escena, que si la veis, está en mi canal de YouTube, la tengo, este audio, buscaré si tiene audio. Pero el hecho es que está. Y el punto es ese, el interesarnos por llegar a las otras personas. Solo de esa manera se acaba generando un interés auténtico por el otro. Pero bueno, hasta aquí nuestra sesión de introducción de la primera parte de nuestro programa y ahora sí vamos a escuchar lo bueno. Bueno, Monsan, teníamos muchas ganas de tenerte por aquí. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Respirando el aire limpio de Sant Cebrià de Vallalta, sí. Disfrutándolo, ¿no? Y frío hoy. Y frío. Bueno, Monsan es una coach transformacional formada con el método Demartini o Demartini. Bueno, Demartini es el original. El original. Bueno, y Monsan es responsable de su propia empresa, que tiene en monsanaleu.com. Y cuéntanos un poco, Monsan, porque tienes un background, o sea, vienes de la traducción, eres profesora. ¿Por qué has dado el salto a lo transformacional? ¿Qué te ha atrapado del coach? Explícanos. Bueno, yo un poco así por casualidad, sin buscarlo realmente, acabé como profesora en un instituto. De hecho, me saqué las oposiciones incluso, pero trabajaba mucho con adolescentes y me di cuenta que la necesidad que tenían ellos era más a nivel de sentimientos, de emociones, de vivencias. O sea, que yo les podía aportar mucho más en todo este aspecto que había muchas mancanzas, en comparación en... Carencias en castellano, decimos. En comparación en, pues, enseñarles inglés, que era lo que yo enseñaba, ¿no? Y a partir de ahí, pues surgió la curiosidad de estudiar alguna cosa relacionada más con el cerebro, con las emociones, con el pensamiento, y de hecho empecé a estudiar psicología. Lo que pasa que fue un momento complicado de mi vida y no pude acabarlo, pero sí que estuve varios años así online, con niños pequeños trabajando y Permíteme la broma, no tenías la psicología para estudiar psicología en ese momento, ¿no? No tenía el tiempo. Era un momento complicado de mi vida a nivel de tiempo. Había sido madre. Tenía 2 niños pequeños, viajando, una historia. Yo trabajando, una historia. Pero yo seguía sintiendo este vacío, ¿no? En realidad era un vacío de ganas de poder ayudar a esos adolescentes que veía que lo pasaban mal, ¿no? Y que claro, si ellos no estaban bien, entonces aprender cualquier cosa era muy complicado, es que no era de su interés para nada. Entonces aparqué la psicología por los temas que te he comentado, pero un día, por casualidad, una compañera mía me habló de un curso de coaching que había hecho y que le había encantado. Y fue como aquello que el tiempo te lo pone en el momento preciso. Y aquella misma tarde ya me había inscrito porque fui, me encantó y me apunté. Y a partir de entonces, esto fue creo en 2013, y a partir de entonces pues ya seguí estudiando como coach y cuando pude, en el momento que pude, pues decidí reducir las horas del instituto para crear mi empresa y para poder pues ayudar a personas desde este punto de vista. ¿Y por qué método Demartini? Bueno, yo empecé con el coaching, como se conoce puro y duro. Yo hacía un coaching que se llama coaching existencial, que se basa en, pues a través de las preguntas, acompañar a la persona a que llegue a sus propias conclusiones, teóricamente sin poder decir, no, ni guiar mucho, porque si no le estás imponiendo. Sin dar consejos, es lo que dice todo coach, ¿no? Exacto, yo no doy consejos, yo hago preguntas. Es que este es el coaching, teóricamente es así el coaching.
Lo que pasa que me di cuenta que, según mi experiencia, lo que yo vi, lo que yo sentí, es que para mí era un poco lento, un poco débil. Sí, yo sí. recibí sesiones de coaching y me parecía un poco débil. Y paralelamente, cuando estaba estudiando todos los estudios del coaching, pues conocí el método Di Martini y me fui a un seminario suyo a Londres. Y me acuerdo que estaba en el seminario y dije, yo esto es lo que quiero aprender, porque allí aprendí una herramienta que realmente me di cuenta que era muy potente y que era una herramienta muy pautada para poder acompañar a las personas, pero para mí desde una herramienta con más eficacia, digamos. Según mi experiencia. ¿Y por qué? Cuéntanos un poco en qué consiste esa herramienta, cómo se plantea el abordaje de una persona. Esa base de preguntas también, pero lo que se hace, así de forma resumida, es trabajar la percepción de la persona. Porque, o sea, se trabaja el resentimiento, el ensalzamiento, el miedo, la rabia, la envidia, todas estas emociones se trabajan a través de este método en base a otra persona. Es decir, tienes que seleccionar la persona por la que sientes resentimiento, por ejemplo, y a través de unas preguntas muy guiadas lo que consigues es cambiar esta percepción, porque en realidad cuando tú tienes una emoción es porque tienes una percepción parcial de la realidad. Es decir, cuando tú tienes un resentimiento es porque has vivido alguna experiencia que consideras dura, difícil, complicada, ¿no? Y después te genera ese resentimiento hacia la persona que tú crees que te lo ha hecho pasar, ¿no? Pero no te estás dando cuenta que esta dificultad que estás viviendo en realidad también te está enseñando, te está ayudando a salir de tu zona de confort, es un aprendizaje. Y cuando acabas el método, como ves toda esta otra parte, tu percepción hacia la persona cambia. Y este resentimiento se acaba disolviendo. Sí, porque por lo que dices, como que los demás acaban siendo actores secundarios de tu vida necesarios para tu progreso, ¿no? Exacto, son coautores de nuestra vida. Sí. Y por lo que dices, mucho más directo, ¿no? Al tener una forma de enfocar este abordaje a la persona bajo estas emociones, es mucho más directo que lo que comentabas que el otro. Sí, porque John Di Martini es una persona que para mí es la persona que conozco que ha estudiado más del mundo y que ha leído más del mundo, pero ha estudiado muchísimo. Entonces no estará casado y tendrá hijos, ¿no? Tiene hijos, pero feliz. Él dice que no tiene casa, que vive de hotel en hotel porque se pasa su vida viajando y... Tipo Up in the Air, no sé si la has visto, la película de George Clooney, ¿no? Dice, pasé 30 asquerosos días en casa. Exacto. Pues él creó este método en base en todos sus aprendizajes. Es como un resumen de muchas cosas y cada parte del método, que son preguntas, tiene un objetivo muy específico. Entonces, claro, él ya lleva unos 40 años desde el principio de la creación de este método y lo ha ido perfilando. De hecho, cada año hace cambios porque lo va perfilando en base a lo que ve que funciona, ¿no? Pues eso le da mucho realismo, porque a veces tienes el coach o el sabio que ha escrito un libro y le quiere sacar jugo toda su vida y ya no le da más evolutivo al tema y eso le da mucha credibilidad. El que nunca lo dé por acabado, ¿no? Claro. Siempre mejorable. Sí. ¿Y qué tal has visto esas experiencias en las personas? ¿Les ha ayudado a cambiar su vida, a cambiar su forma de interpretar el mundo? Sí. ¿Tendrías algún caso que dijeras, me acuerdo de este caso que le cambió muchísimo la percepción? Propio o ajeno, ¿eh? O sea, que hayas oído, que os hayan contado, o que el mismo John Di Martini en sus formaciones. Bueno, había una persona que estaba muy burnt out, que has comentado antes, en el trabajo, quemada, que no podía más del trabajo. Y de hecho creo que con esta persona hicimos una sesión, pero fue muy transformadora. Y le ayudé a cambiar la percepción para que pudiera crear su propia empresa, para que se atreviera a lanzar su empresa. Tenía un potencial cliente, pero no lo veía claro porque veía los riesgos, pero
a través del método, pues le acompañé a ver que hiciera lo que hiciera, todo estaría bien, que todo tiene sus dificultades, sus ventajas, ¿no? Y después de esta sesión, de hecho, esta persona ya hace unos 5 años creo que fue, pues ya hizo el cambio y ha transformado su vida de forma radical. Sí. En el mundo empresarial es muy útil el coaching, porque hasta los speakers más célebres que yo conozco tienen varios coaches incluso, porque dicen, un 1% de duda te puede matar, ¿no? O sea, una decisión, en cambio, si la has consensuado con otras personas, que te la has analizado de varios puntos y la tomas convencido, la fuerza que tienes es completamente diferente, ¿no? Claro, sí. O sea que, bueno, y en relación al liderazgo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? A ver, cuéntanos. Mira, pues hoy quería hablaros sobre creencias. Venga. Este tema me gusta mucho porque de hecho es el motor de cómo funcionamos. De hecho, ¿no? Las creencias son la programación interna de forma subconsciente que todos tenemos, queramos o no. Y las creencias se forman en nuestro subconsciente a partir de pues, lo que hemos vivido, lo que hemos oído, lo que nos han dicho, lo que hemos creído, y un poco es a partir de la forma en cómo hemos montado nuestro mundo interno. Y a partir de estas creencias tomamos decisiones. A partir de esas creencias funcionamos, ¿no? Por ejemplo, si a mí de pequeña en el cole me han dicho que soy tonta y que nunca voy a servir para estudiar, si yo me lo he creído, puede ser que no haya estudiado nada, porque me lo han dicho tanto que por algo será si la maestra me dice que no voy a hacer nada en mi vida. Si me lo creo, esto se convierte en una creencia, que no es una realidad, es una creencia, yo me lo creo y funciona en base a esta creencia. En cambio, si otra niña, otra persona, la profesora le dice, es una niña que vale mucho, puedes hacer lo que crees en tu vida, si te lo crees, tu futuro será muy distinto al de la primera persona. Entonces, con el mismo coeficiente intelectual. Sí. Exacto, es que es así. Esto, de hecho, hablando de John DiMartini, esto a él le pasó. Él estaba en el colegio y sus profesores le dijeron a sus padres, pero delante de él, que él nunca aprendería ni a leer, ni a escribir, ni a comunicarse con las otras personas de forma adecuada. Y él se lo creyó. De hecho, cuando tenía 14 años, decidió que quería dedicarse al surf y sus padres le hicieron un papel diciendo, este niño no está abandonado, le hemos dejado a que vaya a hacer surf. Que aprenda de las olas. Sí, exacto. Y en un momento de su vida que estuvo a punto de morir, regresó a su casa, encontró un profesor de yoga que le hizo creer que él podía hacer lo que quería, regresó a su casa, se puso a estudiar, cambió todas sus creencias, evidentemente, y como te he comentado antes, ha estudiado muchísimo, comunica como el que más, ha escrito muchísimo y lee unos libros, volando. Es decir, que él primero quiso cambiar sus creencias, ¿no? Y las cambió, evidentemente, y su futuro cambió por completo, porque es que si no, estaría muerto, seguramente. Bueno, claro, tanto surf, a veces hay deportes que son muy peligrosos. Ok, sabemos del poder que tienen. ¿Cuál es el proceso de construcción de una creencia, entonces? ¿Cómo se crea una creencia o qué se puede hacer con una creencia? ¿Qué se puede hacer? Claro, porque la creencia la tienes, ¿no? El primer punto, digamos, que sería detectar la creencia, ¿no? ¿Qué creencia tengo yo que me gustaría cambiar? Porque hay distintos tipos de creencias, ¿no? Hay las creencias potenciadoras, como la de puedes hacer lo que tú te propongas, o las creencias limitantes, la de eres tonto, ¿no? Si tú tienes la potencia, una creencia potenciadora, pues fantástico, pero tienes que detectar primero las creencias limitantes que tú tienes, que tenemos muchísimas, sobre el dinero, sobre las relaciones, sobre el trabajo, sobre, muchísimas. Sobre el físico. Sí. Ahora, es que me estaba acordando que hay gente que es increíble, que si se pudiera baremar, ¿no?, la belleza física de 0 a 10. Hay gente que es un 7 y que se cree un 4, diría que es la más. Pero hay gente que
por estándar social podría uno decir es un 4 y que se cree un 9, que está sacándose selfies en Facebook 20 al día, ¿sabes? O sea que lo de la creencia ahí efectivamente hace mucho, es creértelo y a por ello. Es básico. Y esto cuando una persona se prepara, por ejemplo, una ponencia, un examen, lo que sea, si tú crees que vas a poder hacerlo, es muy distinto que si tú piensas que te va a salir mal, que va a ser un desastre. Es decir, tu energía en aquel momento va a ser muy distinta. Porque, claro, el resultado que prevés es muy distinto, ¿no? Entonces, lo primero es identificar esta creencia que tú quieres cambiar. Cuando la tengas identificada, tienes que decidir por cuál o cómo querrías transformar esta creencia, ¿no? Es decir, la del soy tonto, pues cómo quieres convertirla para que para ti sea una creencia potenciadora, ¿no? Podríamos cambiarla, el soy tonto, pues en todo lo que leo lo aprendo, por ejemplo. Podríamos empezar, si te resuena, ¿no? Podríamos empezar por esta. Y a partir de aquí ya sí que con un coach o si lo haces por tu cuenta, pues con mucha frecuencia repetirte la frase, porque cuanto más te la repitas, al final más te la crees. Y hasta el momento que para ti es. Sí. Cuando resuena ya que pero aquello... ¿va de eso? ¿El ejercicio es ese? ¿Es solo repetirlo? Bueno, se pueden hacer varias cosas, claro. Pero al final, cambiar una creencia, no hay polvos mágicos, ni hay un proceso específico, no. Porque, ¿cómo se crea una creencia? A base de repetición. O sea, tú esto acaba entrando en tu mente, en tu subconsciente, cuando lo has oído muchas veces o cuando lo has oído por alguna persona que para ti era de mucha autoridad. Exacto. Sí. Tus padres o la iglesia, los profesores. Normalmente son padres, abuelos, iglesia. Amigos que admiras, ¿no? También, a veces. Puede ser, sí, si admiras mucho, sí. Profesores también marcan mucho, sí. Algún jefe, dependiendo también de las experiencias que hayas vivido, sí. O sea que entendemos que lo primero es comprensión del hecho, comprensión que eso también tiene un papel de progreso en tu vida, ¿no? Las experiencias negativas y lo que habías comentado antes, ¿no? Que el rencor, emociones así, para disolver todo eso, entender que eso también tiene un papel en tu vida y después reconstrucción. Claro, pero sí que lo del resentimiento, del rencor, esto sí que es un proceso distinto que la creencia, porque la experiencia es una experiencia, que sí que tú tienes recuerdos de esta experiencia, es verdad, pero es distinto que la creencia. Pero vamos a combinarlos, imagínate, venga, vamos a ponértelo difícil. Venga. Aquí no has venido a San Feria de Vallalta para leer el cuento. Imagínate que es una persona cuyos padres le han venido repitiendo eres feo, eres tonto, eres lo que sea, ¿no? Ahí no solo hay la integración inconsciente de la palabra, sino que hay todo un proceso traumático, ¿no? De mis padres me dan una identidad así, yo después me doy cuenta, desarrollo un rencor por aquello que me hicieron sentir. O sea, hay todo un trabajo combinado ahí, no es solo el repetirme soy listo. Claro. No. Desde el punto de vista conductual, sino que también tengo que entender por qué mis padres actuaron así. No, el por qué no te va a llevar a ningún sitio. El por qué es una paja mental. Sí, el por qué, ¿sabes? Querer saber el porqué de las cosas no lleva a ningún fin. Tienes que preguntarte más bien el para qué. ¿Cuál es el servicio de esta experiencia? Pero sí que aquí en el ejemplo que me has puesto tendrías que resolver el rencor. Claro. Porque hay rencor, y esto sí que con el método Di Martini ahí estamos, se resuelve entonces, el rencor. Vale, o sea que primero trabajar la emoción para luego reprogramar. Es que a lo mejor, claro, hacer el reset, ¿no? Antes de reprogramarlo como tú quieres ser. Claro, es que en realidad para la forma de trabajar más profunda, para mí, es cuando tocas las experiencias emocionales. Y muchas veces las creencias se van moviendo, porque tú, a través de este trabajo que es muy, muy, muy profundo, en el sentido de que se trabaja muy, es decir, que realmente el cambio es real, no es que tengas que repetírtelo muchas veces. Si ya está disuelta esta memoria, ya está disuelta. No hace falta volver a ir, ¿sabes? No es un trabajo que tengo que meditar mucho más. No.
Si ya está resuelto, ya está resuelto. Entonces, muchas veces cuando resuelves esta experiencia que te ha causado rencor, puede ser que tu creencia también cambie, porque después digas, vale, pues si si me doy cuenta de lo que me sirvió a mí esta experiencia, pues a lo mejor la percepción o la creencia de que soy tonto o de que soy feo, no me acuerdo que soy feo, pues a lo mejor no le doy tanta credibilidad o no tiene tanto peso o veo cómo me sirve creer que soy feo. No sé. Y esto de cara al liderazgo, ponme algún ejemplillo, ¿cómo lo verías? Bueno, para mí, un líder, claro, tendría que ser el coach, ¿no? Pero un líder tiene que estar muy trabajado. Un líder tiene que ser muy consciente que por un lado, tiene que conseguir que la persona que está en su equipo funcione de la mejor manera posible, pero también tiene que estar preparado para pues, momentos complicados, momentos difíciles, momentos de desentendimiento, y estar preparado para poder gestionarlo emocionalmente cuanto mejor posible, ¿no? Es decir, sin saltar, ¿no? Sin irse a un extremo. Sin reacciones personales, ¿no? Exacto, a veces decimos en el trabajo que en las relaciones profesionales no caben las reacciones personales. Y muchas veces lo que ves es todo lo contrario, claro, ¿no? porque todos vamos con nuestra mochila emocional, con nuestra vida a nuestra espalda. Si no la hemos resuelto, si no hemos equilibrado nada de lo que hemos vivido, lo llevamos con nosotros. Y cualquier cosa que nos recuerde, aunque sea de forma inconsciente, que nos demos cuenta, aquello, saltamos. Es que esto nos funciona. Mira, a mí se me ocurren, vamos a decir cosas por si alguien nos escucha, que pueda decir, oye, esto me resuena y quizás esto debería trabajarlo. Por ejemplo, yo he conocido líderes que odian recibir consejos de mujeres, porque quizá en sus inicios, en sus orígenes, en su infancia, yo no sé qué creencia se habían hecho de que la mujer pues no podría hacer aportaciones de valor, digámoslo así. Por tanto, lo que me viene de una mujer, tengo mi creencia eso, y eso es una cosa que creo que puede ser muy a trabajar, ¿no? Por otro lado, se me ocurren creencias, he visto jefes excesivamente defensivos. ¿Sabes lo que es el síndrome de Procusto? El de no dejar que nadie brille. Atacados. Exacto, sí. Que siempre están en un punto defensivo y ahí, pues probablemente han tenido, no sé, una infancia en la que estaban muy cuestionados, un liderazgo paterno muy estricto, ¿no? Donde ellos tenían que hacerse valer. Que se han sentido muy criticados, ¿no? Sí. Y entonces ahí también hay... Pues te digo que a veces, o sea, lo has definido brillantemente, ¿no? Que primero se hace el trabajo emocional y después, como primero el reset y después programo lo que quiero ser, ¿no? De mayor. Sí. Porque hay muchos componentes de estos en el trabajo que acaban teniendo a los jefes, ¿no? Y yo digo, o el líder en defensa o el líder en crecimiento, ¿no? O sea, si estás en defensa no estás en crecimiento. Si estás creciendo es porque has superado esa parte defensiva, pero hay muchos líderes en actitudes defensivas, pues porque no han trabajado esas creencias. ¿Y qué debería tener un líder para ti? A ver, ¿qué aspectos? ¿Qué debería tener un líder? Sí. Bueno, un líder debería ser un buen comunicador, por ejemplo. Esto para mí es la base, porque es verdad que la falta de la comunicación o la comunicación equivocada o incompresa lleva muchos problemas, trae muchos problemas, porque si me dijiste, no me dijiste, no lo entendí, es decir, buena comunicación para mí es importante, pero ya no solo de comunicarte bien, sino de comunicarte de forma frecuente, sin pasarse evidentemente, pero que haya una buena comunicación. Esto para mí es muy importante. Después también tener en cuenta la parte humana de cada persona, ¿no? Conocer bien cada persona del equipo y saber cómo y qué les puedes pedir a cada uno de ellos. Aceptar la diversidad, ¿no? del equipo. Más que aceptar, yo diría entender. Sí, exacto. Sí. Porque el otro día tuvimos aquí, entrevistamos a Belbin, el método Belbin, son un sistema de evaluación de equipos en los que se analiza la diversidad del equipo y los diferentes roles que las personas pueden ocupar en un equipo, ¿no? Entonces justamente incidían en la comprensión y aceptación de la diversidad como elemento de riqueza,
contra los equipos, ¿no? En contra de la uniformidad, ¿no? Pero claro, para eso hace falta madurez dentro del líder, hace falta tener unas creencias de apertura, ¿no? De entender lo que estamos diciendo, de que la diversidad es guay, ¿no? No es un problema. Exacto. ¿Y qué más? Después también yo creo que un líder tiene que saber decir las cosas. Es decir, antes te he hablado de la comunicación y ahora me refiero a que si yo tengo que venir a decirte, mira Ángel, esto no lo has hecho bien, no te ha salido bien, tengo que poder venirte a decir. Sin pensar que si te va a gustar o no te va a gustar. Es decir, yo tengo que poder decirte, esto tienes que mejorarlo. O sea, tener el coraje suficiente, exacto, ¿no? También. Sí, porque a veces hay miedo, a veces hay culpa, a veces no se comunica por no crear mal rollos y claro, la otra persona también tiene que estar preparada para recibir una crítica. Una crítica al final es una oportunidad de crecimiento. Lo que pasa es que como la crítica la entendemos como una cosa muy negativa, pues cuando recibimos una crítica es lo peor que nos ha pasado en el mundo y no es verdad. O no debería de ser así. Mira, ahora has tocado un tema, muchas veces cuando uno habla del jefe, la gente tiene en mente, el jefe autoritario, ¿no? Que tiene intimidado. No, hay muchísimos jefes que son todo lo contrario, intimidados por sus trabajadores. Entonces, ahí también tiene que trabajarse el jefe de coraje para poder lidiar con un equipo. Esto pasa mucho en la función pública también, donde tienes tus manos atadas, ¿no? Para poder hacer y deshacer y ellos están muy envalentonados como equipo, ¿no? Pero tienes que poder hacerlo. O sea, también hablábamos con Meritxell Boyols un día de la asertividad y una de los rasgos de la asertividad es la comunicación relacionada en el tiempo. Es decir, si tú has hecho algo ahora mal, yo tengo que darte la oportunidad de enmendarlo, de entenderlo y decírtelo, por tanto, rápidamente. Si no hoy, quizá mañana, porque yo puedo ver que el momento de estar bien, pero no de aquí a 6 meses, ostras, Monza, lo que hiciste. No sirve de nada. Además estás usando todo lo contrario, ¿no? Ya no te doy la posibilidad de mejorar y te lo lanzo como flash, como un guantazo, ¿no? O sea que tener coraje, eso es importante. ¿Y qué más le dirías a un...? Bueno, yo diría también integridad, pero la integridad yo la entiendo como esta parte de haberte trabajado tú, es decir, de ser consciente de tus emociones y de saberlas regular y controlar, ¿no? Es decir, de tu bagaje, tus historias personales, las tienes que haber resuelto. No puede ser que vayas a trabajar habiéndote enfadado con tu mujer o con tu marido, llegar al trabajo cabreado y hablar mal, ¿no? Esto, por ejemplo, es un mal ejemplo, ¿no? No vas a conseguir muchas cosas, de hecho. Es diario. Sí. Ahora hablaba con unos terapeutas también, hablaban de la masa conflictual, ¿no? Que todos tenemos una masa conflictual, pues intentar que sea lo más pequeña posible, porque nunca es igual a cero, ¿no? Siempre hay, bueno, como conozcas a alguien que diga que tiene una masa conflictual igual a cero, o es un ermitaño o poca cosa, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, que tiene que tener el trabajo, la inteligencia emocional suficiente para tener una masa conflictual relativamente pequeña. No porque no la tenga en su vida, a lo mejor tiene más problemas enfrentados en el terreno, sino porque sabe enfocarlos de una manera que no lo rebota tipo aspersor, ¿no? Exacto. Claro, y después esto a veces también se traduce ya no solo en lo que viene, lo que llevas de tu casa, sino lo que se crea también, ¿no? De envidias dentro de grupos o malos entendidos dentro del grupo, que esto genera malestar y a veces también hay divisiones dentro de los grupos. Entonces, para cooperar todos, pues es más complicado, ¿no? Mira, ya has dicho una de las 4 virtudes, decimos, del líder. Yo en mi modelo, cuando hago de liderazgo, hablo de las 4 virtudes cardinales, ¿no? De, sabiduría interna y de gestión del equipo. Pasión, templanza, ¿no? Autocontrol también, de la ira, de la impaciencia, todo eso, y justicia. Y en el equipo, hablando de lo que tú decías ahora, pues tú no puedes, no sé, celebrarle más a uno las cosas que al otro. Tienes que tener justicia porque tú no eres el amigo del equipo, eres el líder del equipo. Entonces la gente espera de ti que seas un árbitro justo, ¿no? A uno le das unas palmaditas y al otro, perfecto, ponte a currar el otro, ¿no? O sea, hay que ser... Sí, controlar el amiguismo.
Sí, queda muy mal. Sí. Queda muy mal y no favorece para nada. No, y después te maniata mucho en las situaciones de dificultad, porque después ¿cómo le vas a decir a Pepito, oye, realmente, o despedirlo si la cosa se tercia? Hay que tener la prudencia justa, ¿no? La distancia justa. Bueno, nos quedan 5 minutillos. ¿Qué más le quieres decir a nuestra audiencia sobre las creencias en general? ¿Querrías apuntar con alguna conclusión lapidaria? Pues lo que me gustaría decir es que las creencias es un tema que se habla mucho y que puede parecer repetitivo, puede parecer, ya me lo sé, es lo mismo, pero en realidad cambiar una creencia cuesta. Es decir, cambiar una creencia, sobre todo es una creencia que tenemos arraigada desde que éramos muy pequeñitos, puede costar. Entonces, si realmente tú quieres dar un paso adelante a tu vida y quieres que haya una transformación real en tu vida, tienes que hacer una revisión profunda de las creencias. Y evidentemente, junto con las creencias, revisar todas estas situaciones que te han causado pues un malestar emocional, ¿no? Mira, incluso sin un gran malestar emocional, a veces también hay que cambiar creencias. Esto lo digo, ahora se lleva mucho por el tema del dinero, de la abundancia, ¿no? La gente que vive con una relación con el dinero mala, ¿no? Sí. Y incluso ganando dinero, Estos son creencias. Pero es una creencia que revierte en su vida y es algo que también cambia. Bueno, o sea que si uno quiere mejorar su vida en todos los aspectos, Montsant Aleu está aquí para ayudarlos. ¿Cómo es tu web, Montsant? Si alguien quiere... www.montsantaleu.com. Montsant. Montsant. Con dos T's, muy bien. Perfecto. Bueno, Montsant, pues muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, como siempre, sabía que ibas a enriquecer el programa brutalmente y lo has hecho. Espero verte en otro programa. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora sí, que lamentablemente llega al fin de nuestro delicioso programa. Una tarde más en Radio Sant Cebrià de Vallalta, lo hemos hecho, lo hemos logrado, lo hemos conseguido, hemos dado más por mucho menos. Nos vemos el martes que viene con el señor José Ignacio Vallés Cancela, capitán de corbeta del Ejército Naval, para analizar el liderazgo en el Ejército Español.